Buenas tardes, Dios les bendiga, amados hermanos. Bienvenidos a su espacio de Capacitando a los Santos de la Iglesia Cristiana Pasto Fresco. Estamos en el salón de reuniones de la iglesia. En la tarde de hoy, miércoles, estaremos compartiendo un tema más en nuestro espacio de Capacitando a los Santos. Nuestro tema de hoy, Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios, y para eso estaremos trabajando con el Evangelio de Juan, el capítulo número 13. Nuestro tema, el Cristo, el Hijo de Dios, basado en el Evangelio de Juan, capítulo 13. Bueno, vamos a leer el texto que hemos anunciado. Dice la palabra de Dios: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla, se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro. Y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Digo que se me fue aquí el texto. Lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que, como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido para que se cumpla la Escritura. El que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Habiendo dicho esto, Jesús se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraron unos a otros, dudando de quién hablaba, y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto.
Pero ninguno de los que estaban en la mesa entendió por qué le dijo esto, porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará a sí mismo y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy no me podéis seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? Por cierto, de cierto te digo, no cantará el gallo sin que hayas negado 3 veces. Sin que me hayas negado 3 veces. Este es el capítulo 13 del Evangelio de Juan. ¿Qué aprendizaje tenemos acá? El tema de este capítulo está muy claro. Estamos ante Jesús, una vez más, como el Cristo, el Hijo de Dios. Aquí se lee cómo Jesús, durante su ministerio privado, solo con sus discípulos, emite e ilustra su nuevo mandamiento y predice también la traición y la negación de Judas. Podemos ver 3 partes bien diferenciadas en este capítulo. En primer lugar, los versículos 1 al 20, donde se ilustra su nuevo mandamiento al lavar los pies de sus discípulos, explicándoles que les ha dado un ejemplo a seguir. En segundo lugar, los versículos 21 al 30, donde sorprende a los discípulos diciéndoles que uno de ellos va a traicionarlos. Luego Judas se va. Y en tercer lugar tenemos los versículos 31 al 38, donde él emite su nuevo mandamiento y predice también la negación de Pedro. Ahora, ¿qué podemos aprender específicamente del capítulo 13 del Evangelio de Juan? En primer lugar, en su grandeza nuestro Señor Jesucristo se humilla para servirnos. La hora en la que Jesús daría el sacrificio de su vida estaba acercándose. Su amor no disminuyó ante los terribles momentos que se avecinaban, sino que aumentó. Así lo demuestra cuando, como un esclavo, y para escándalo de Pedro, comienza a lavar los pies de ellos. Este servicio encierra una gran verdad y una gran enseñanza. Jesús vino a servir para dar salvación. Su amor en su servicio es incomparable. Escuchamos un maravilloso eco de esto y de este amor, de esta actitud de Jesús en Filipenses capítulo 2. Nos cuesta entender todo el misterio que encierra el amor de Dios, de cómo el eterno Hijo unigénito se hace siempre para servirnos y se hace hombre para servirnos, para limpiarnos de todos nuestros pecados. En segundo lugar, la vida de Jesús fue una vida de servicio y un ejemplo que los creyentes debemos imitar. El servicio fue la característica del andar de Jesús en esta tierra. Su servicio era de un orden totalmente práctico. Así lo dio a conocer a sus discípulos cuando lavó los pies de ellos. Jesús nos invita a imitarle a Él, pues la vida del reino consiste en servirnos los unos a los otros en amor. Si nos negamos a servir a nuestros hermanos, entonces no hemos entendido el servicio de Cristo ni cuál es nuestra posición dentro del reino de Dios. Recordemos siempre que si Jesús se humilló al servirnos, ¿quiénes somos nosotros
para no hacerlo. En tercer lugar, participar de las actividades del Evangelio, de la iglesia, no garantiza necesariamente que tengamos amor por Jesús. Es necesario que el Espíritu obre y derrame el amor de Dios en nuestros corazones, como enseña Romanos capítulo 5. El caso de Judas es muy significativo y es un ejemplo. Él interpretó mal la obra del Señor. Tenía otra perspectiva, tenía otros intereses. Al final, él escogió el camino de las tinieblas en lugar del camino de la luz y de la verdad que Jesús ofrecía en ese momento. Jesús muestra su inmenso amor y grandeza al no castigar de inmediato a quienes le iban a hacer daño, como lo hizo Judas. Él pudo haber regañado, haber exhortado a Judas, pero él no lo hizo. Reconozcámoslo tal como es, el Mesías humilde, que antes de entrar a la gloria estuvo en la cruz. Nuestra culpa y el amor de Dios lo hizo necesario. En cuarto lugar, los discípulos de Jesús se dan a conocer al mundo por el amor que mutuamente se profesan. La característica principal de la iglesia es la manifestación del amor y del servicio entre los hermanos. La base del discipulado es amar a los hermanos y servirles. Jesús no es solamente un modelo en el amor, sino que también Él es la fuente del amor. A partir de esto nosotros podemos entender y llevar a cabo el amor que Él pide que reine dentro de los creyentes. Realmente es una norma elevada el amar como Jesús amó. Como yo, dice Jesús, os he amado, mas con la ayuda del Espíritu Santo nosotros podemos también lograrlo. Para Jesús, la marca distintiva de los discípulos ha de ser el amor que impera en todas sus relaciones. Qué hermoso sería que el mundo pudiera señalarnos como discípulos de Jesús, no solo por lo que enseñamos o por lo que hacemos, sino también por el amor que reina dentro de nuestras comunidades de redimidos por el Señor. Por eso, el amor entre los cristianos no es un ideal, sino que es un mandamiento del Señor. De tal manera que la gran lección del capítulo 13 es que Cristo nos dio ejemplo de servicio desinteresado, de amor sincero, para que nosotros hagamos lo mismo. Una aplicación directa de esto para nuestra capacitación en el ejercicio del ministerio cristiano es que siempre debemos tener una actitud de amor a los hermanos y una actitud de servicio a los hermanos. Bien, la enseñanza de esta tarde espero que le haya servido para su entrenamiento, para su carácter en el servicio al Señor y para seguir desarrollando la obra del ministerio. Oremos para darle gracias al Señor y de esta manera habremos concluido el espacio de esta tarde. Padre, te damos gracias, bendecimos tu nombre, gracias por tu palabra, gracias por lo que hoy nos has enseñado. Danos la gracia, Señor, que requerimos para andar en tu amor y para manifestar ese amor a nuestros hermanos y al prójimo en general, y tener siempre una actitud de servicio y de trabajo en tu cuerpo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos, y espero que la palabra de Dios les siga guiando a toda verdad.